Bien, continuando con el video anterior, vamos a continuar hablando sobre el etiquetaje de un instrumento. Bien, hablamos del lado literal C. La numeración de bucles puede ser paralela o serie. Bucles se refiere también al lazo. La numeración paralela inicia una secuencia numérica para cada nueva primera letra. Por ejemplo, TIC-100, FRC-100, LIC-100, AL-100, entre otros. Por ejemplo, así como lo ven, todos ellos pertenecen al mismo bucle o al mismo lazo o a la misma familia de control, pero son diferentes instrumentos. Por ejemplo, TIC es un controlador, indicador de temperatura, pero que pertenece al lazo 100. Un FRC es un controlador, registrador de caudal. LIC, controlador, indicador de nivel, ¿no? AL, ¿qué vamos a hacer? Perdón, AI, un indicador de amperaje. Ya vamos a ver, de corriente. Ahora bien, la numeración serie, identifica los bucles de instrumentación de un proyecto o secciones de un proyecto como una secuencia única de números, sin tener en cuenta la primera letra del bucle. Finalmente, ustedes, por ejemplo, aquí tenemos dos, uno de 100, uno de 101, 102, 103. Cada uno es un instrumento, es independientemente del lazo de control al que pertenezca, es un instrumento y ya. Pero pertenecen a diferentes lazos de control, es decir, que estos instrumentos estarán interviniendo en diferentes, quizás en el mismo subproceso, pero con un diferente resultado que contribuirá al proceso final, ¿ya? La secuencia puede empezar con el número 1 o cualquier otro número conveniente, tal como 001, 301 o 1201. ¿Ya? Bien, si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, es preferible añadir un sufijo. Por ejemplo, FB-2A, FB-2B. ¿Se dan cuenta? Es porque es el mismo tipo de instrumento que está ubicado en el mismo lazo, en el mismo bucle. Por eso se los puede diferenciar con letras. Eso es lo que indica la norma. Ahora bien, también puede ser un instrumento que se realiza dos o más funciones, puede designarse por todas sus funciones. ¿Ya? Por ejemplo, un registrador de caudal con pluma de presión. ¿Se dan cuenta sus indicaciones? Puede designarse de la misma forma, pero con un slash dividiendo las funciones. Sigue siendo un registrador de caudal que tiene pluma de presión. ¿Ya? Bien, un registrador de presión de dos plumas como PR-7 y 8 y una ventanilla de alarma para temperatura alta y baja como THL-21. Se los puede registrar así, también lo permite la norma. Ahora, este es el recuadro que yo quería que analizáramos. Por ejemplo, el primero era un indicador de análisis, que me había confundido con la ya. Por ejemplo, este cuadro está indicando las letras y su significado. Tenemos lo de la primera columna, ya la primera columna que siempre va a indicar la variable o medida inicial. La segunda suele ser la del instrumento, pero cuando tiene 4 letras, la segunda suele ser la letra de modificación, ¿ya? Por ejemplo, si se está hablando de un indicador de temperatura diferencial, entonces va a tener 4 letras. De relación de caudal, cuando da el cociente del mismo y no el valor inicial, la exploración, la variación del tiempo y demás. Tenemos todas las letras, por ejemplo, anterior vimos de A hasta la L y luego de M hasta la Z. Se pueden dar cuenta que aquí está quemador. Bueno, estas letras que dice libre, se refiere a que dependiendo de la industria donde esté, esta industria acoplará. Por ejemplo, si tengo un proceso, qué sé yo, que una señal de ruido y no esté en el cuadro indicando cuál letra podría identificar el ruido, yo podría decir que C corresponde, ¿ya? Porque es una variable libre que yo la puedo utilizar acorde al proceso industrial mío, o donde yo trabaje, o donde yo haga el diseño del plano industrial. Pero dejo especificando lo que significa, ¿ya? Entonces tenemos la primera columna que se refiere a la variable medida o inicial. Luego tenemos la lectura de modificación, la letra de modificación, la lectura de la función, de la lectura pasiva, ¿no? Si es una alarma, si es un sensor, si es un vidrio, por ejemplo, los lectores de vidrio en los equipos de nivel de aceite. Si es un indicador, si ven dónde está el mouse, se fue el mouse. Ya, la I, por ejemplo, un indicador, cuando tiene como segunda o tercera letra la I se refiere a un indicador. Y la función de salida, si es el control. ¿Recuerdan que teníamos, por ejemplo, LIC? Control, indicador de nivel, ¿no es cierto? Letra de modificación también, pero siempre tienen que tener máximo 4 letras.
Si tiene más de eso, se puede ser reemplazada por ¿quién? Por ejemplo, la U se suele reemplazar a todas esas letras, porque si es que ya un equipo tiene demasiadas letras que lo identifiquen, porque la U puede reemplazar multivariables. ¿Ya? Cuando el equipo es muy virtuoso y permite la medición de varias variables. Tenemos la R de registro, ¿no? Así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, otras cosas comunes o tags comunes se encuentran las alarmas. LAH, por ejemplo, significa una alarma de nivel alto, High Alarm Level, o Low, que era la O, alarma de nivel bajo. Bueno, Switch Level. Y LHH, un nivel de alarma muy alto, y este es un nivel de alarma muy bajo. LSH es un interruptor de switch, ¿no? De nivel alto, y un LDA de una desviación de set point. Todos estos son alarmas, pero también tienen su nomenclatura. Se dan cuenta que máximo llegan hasta 4 letras. Hay algunas que ya están preestablecidas y obviamente se las puede identificar utilizando el mapa, la tabla, ¿no es cierto? Pero por lo general ya están establecidas y uno con el tiempo, ¿no es cierto? Y con la práctica ya simplemente las lee y las recuerda. Y entiende de qué se refiere. Entonces, en el plano de instrumentación, del diagrama de instrumentación, yo la verdad no voy a encontrar algo que diga alarma de nivel bajo o alarma de nivel bajo. Simplemente voy a encontrar LSL, LSLL, o LAH, o LAHH, o LSH, o LDH, DA, perdón. Entonces, yo debería simplemente ver las letras y poder identificarlo. Y no hay ese instante incluso ponerse a recordar qué letra decía en la tabla, sino que ya interpretar, porque recuerden que el español tiene gran cantidad de vocabulario muy extenso y debemos ir acondicionando las palabras para formarlas de manera que suenen lógicas y congruentes. Entonces, alarma de nivel bajo. Ya es un nivel muy bajo. Aquí tenemos unos ejemplos que les he colocado. Por ejemplo, el PIT. Otra cosa que deben recordar es que todo esto está en inglés y que la traducción al español, por eso debemos practicar bastante, pues debemos llevarla tal cual que tenga sentido, ¿no? En inglés por lo general utilizan 2, 3, 4 palabras y eso se entiende muy bien, pero en el español es importante que lo conjuguemos, entonces eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, PIT, Pressure Indicating Transmitter, ¿no es cierto? Un transmisor de presión que tiene incluido un display que muestra la presión en la unidad de ingeniería requerida. Bien, todo eso significa PIT, pero en realidad sabemos que es un transmisor, indicador de presión. Es correcto, pero acá ya lo está diciendo de manera más clara en español. PDT, Pressure Differential Transmitter, un transmisor de presión que puede censar la diferencia de presión entre dos puntos de un proceso. Normalmente yo dijera un transmisor diferencial de presión, pero para que vean cómo se puede conjugar en español. PV, Pressure Valve. Ese ya sería un actuador, ¿verdad? Una válvula de presión, dijera yo, y es correcto, pero también la pueden interpretar en español con más términos. Una válvula, aquí me faltó una, válvula de control instalada en un lazo donde la variable principal es la presión. TE, Temperature Element. Entonces es un elemento de temperatura, o también un sensor de temperatura como una termocupla, un termistor, un termómetro. Si se dan cuenta que aquí no hace una clasificación específica del tipo de instrumento. Por ejemplo, de instrumentos para medir la temperatura hay infinidades y los vamos a ver en la unidad de temperatura. Pero en un diagrama de instrumentación basta con saber que el instrumento mide la temperatura para yo entender que se refiere a un sensor, pero de temperatura, por ejemplo. ¿Ya? No, en un diagrama de instrumentación no van a encontrar una especificidad referente al instrumento, su característica, casi todas las técnicas o las hojas de especificación de cada uno de ellos. No, para eso hay una sección, por eso ponen diagramas de instrumentación y luego viene una sección de hojas técnicas de los instrumentos, por familia y por su proceso. ¿Ya? De esa manera yo puedo identificar el elemento, si es de temperatura, de nivel, de presión, de qué será, y ya las características de ese instrumento. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, TKAH, Temperature Rate of Change Alarm High, un dispositivo de alarma que se activa cuando la proporción de cambio de la temperatura excede un límite fijado. TB, Temperature Valve, una válvula de control instalada en un lazo donde la variable del proceso es la temperatura. ¿Ya? TY, Temperature Converter, un convertidor de temperatura, ¿cierto? Un transductor IP en un lazo de temperatura, imagínense. Yo podría decir simplemente un convertidor de temperatura y es correcto. ¿Qué era la Y?
pero no la vamos a leer en la primera línea porque la primera letra corresponde a la T. Entonces la Y aquí, por ejemplo, en el TY está en la segunda columna, pero como no pertenece a una variable modificable, sí pertenece, eje Y, ¿ya? O un relé, cálculo, conversión. Entonces aquí podemos ver, conversión, un convertidor de temperatura. Siempre hay que ver la que más se adecue al instrumento. Ya. Y bueno, ahí tenemos otras más que les voy a evaluar luego. Y ustedes deberán aprender y ustedes deberán, les voy a colocar el símbolo con ayuda de su tabla y deberían pues poder interpretarlo, ¿ya? Porque finalmente vamos a ver algunos diagramas donde van a tener que leerlos y explicar su proceso con tan solo ver las nomenclaturas y los símbolos que le corresponden, ¿ya? Veamos por ejemplo esta parte, esta codificación de instrumentos y equipos en PID con lazos de control. En el ejemplo del dibujo el nombre completo sería 20FT 1982A. ¿Pero qué significa cada letra? Este código no se puede repetir en el proceso. En ninguno de los subprocesos ni el proceso no se debería repetir porque este es el código de ese instrumento, ¿ya? Tenemos el primero, 20 se refiere a la unidad. FT, el tipo de instrumento, habíamos visto que es un transmisor, la T, de flux de caudal, ¿no es cierto? Ya recuerden que la primera letra siempre va a estar en la primera columna. Si yo quiero saber lo que significa la T, no puedo buscar la T en la primera columna. Tendría que buscarla en la segunda columna, porque hay que respetar el orden en el que están las letras. 1982 se refiere al número de lazos. Como es 1982, probablemente en ese subproceso hay millares de lazos. Y A se refiere al sufijo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si existe un instrumento que está en el mismo lazo y luego tengo otro instrumento de las mismas características que está en el mismo lazo, yo debería poder diferenciarlos. Entonces tenemos el instrumento A y el instrumento B, que está en el mismo lazo, que hace lo mismo y ya permite dar la unidad. La unidad 20 se refiere a la unidad de su proceso, porque todo hay que identificar, no solamente el lazo, porque yo puedo tener millares de lazos y no saber en qué subproceso se encuentra. Entonces 20 ya identifica el subproceso 20 del lazo 1982, se encuentra el instrumento FT de característica A, es decir, el primero. ¿Ya? Y eso es lo que estamos diciendo aquí. El resumen, la primera parte podemos leer dos dígitos que en nuestro ejemplo representa la unidad a la que pertenece el equipo. Por ejemplo, si nuestro instrumento forma parte de la unidad de tanquería, se escribiría 900. Dicho instrumento pertenece al área de 900, ¿se dan cuenta? Segunda parte. Código nos muestra las letras FT. Estas letras indican el tipo de instrumento, en nuestro caso es un transmisor de caudal, un flow meter. ¿Ya? Tercera parte, está indicando el 1982. Cada lazo de control se da un número consecutivo. Un lazo de control es un conjunto de equipos cuya lógica de control está directamente relacionada. ¿Bien? En el presente proyecto el número de lazos de control será indicativo del área donde se encuentra. Por ejemplo, si un lazo de control forma parte del área 900, el primer lazo de control será el 901 y el siguiente 902 y así sucesivamente, ¿ya? Cuarta parte, se puede poner una última letra en el código para indicar si el equipo es redundante, si se repite y existe otra de las mismas características, FTA y FTD, ¿ya? Y bueno, aquí existen algunas notas explicativas para reforzar cómo deberíamos nosotros interpretar este código. En primer lugar, tenemos que la forma gramatical de los significados de las letras sucesivas puede modificarse según se requiera. Por ejemplo, indicar, o indicador, o indicación, transmitir, transmisor, transmitiendo. O sea, eso es en función de cómo una conjuga la palabra, en especial en español, porque en inglés es bastante fijo, es bastante estática la traducción. Sin embargo, en español nos toca conjugar para que tenga más sentido lo que se dice, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos unas cuantas que estas sí se las voy a dejar para que ustedes lean. Por ejemplo, en esta es importante. Cualquier primera letra utilizada con la letra de modificación D siempre será diferencial. F, relación, ¿ya? Cuando da una proporción de la medida que se está tomando en cuenta. Momentáneo, M, K, variación de tiempo, Q, integración o totalización, o cualquier combinación de las mismas. Tiene por objeto representar una nueva variable medida. Estas variables que se mostraron, D, F, M, K, Q, son variables que se llaman de modificación. Ellas están en la segunda columna y no siempre aparecen. Cuando aparecen hay que interpretarlas como